Bienvenidos a la Fundación FAES, soy Javier Zarzalejos, director de la Fundación, y me cabe la gran satisfacción de encontrarme en este acto, en este primer diálogo, que marca el arranque, el comienzo de un proyecto de investigación que con el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Fundación va a llevar a cabo en las próximas semanas. Hoy lo ponemos en marcha porque se trata de analizar el Estado de Derecho y la promoción global de la democracia. Este es el título de este proyecto de investigación, que nos va a llevar no solamente a una reflexión teórica, sino también a la realización de conclusiones prácticas sobre un tema crucial. Sin Estado de Derecho no hay ciudadanía, sin Estado de Derecho no hay ejercicio de las libertades, sin Estado de Derecho no hay democracia. Y para hacer esta primera aproximación a un proyecto de investigación que concluiremos y podremos presentar en el mes de abril, estoy acompañado de dos grandes especialistas que participan en este proyecto y que hoy van a hacer su primera contribución a nuestro debate. Me encuentro con Mira Milosevic, doctora en estudios europeos, miembro del patronato de la Fundación, autora de un número ya importante de libros y que próximamente, el día 7 de marzo, presentará su última publicación, El Imperio Zombie, publicado por Galaxia Gutenberg, en el que analiza y vuelca su importante experiencia en Europa Oriental y específicamente en Rusia, tema en cuyo interés no creo que haya que resaltar. Y contamos también con la presencia y con la participación de Marcela Cubillos, chilena, como le gusta recalcar a ella, exministra en su país. Su última responsabilidad política ha sido el formar parte de la Convención Constitucional y es también una muy reciente y muy apreciada miembro del patronato de la Fundación. Como acabo de señalar, el objeto de este proyecto de investigación es analizar la situación del Estado de Derecho y la promoción global de la democracia. Vamos a querer dar un enfoque regional y vamos también a intentar analizar y exponer las diferentes facetas que los riesgos para el Estado de Derecho en este momento entrañan. Desde aquellas situaciones en las que se ha producido un colapso absoluto del Estado de Derecho, en procesos que se encuentran ya o están al borde de convertirse en puras autocracias, como aquellos otros procesos en los que realmente lo que se puede apreciar es un deslizamiento hacia lo iliberal, un deslizamiento hacia el deterioro de las instituciones, de las prácticas, de los marcos jurídicos que definen el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa un parlamento representativo, significa el imperio de la ley, significa pluralismo político y social, significa una opinión pública libremente formada, significa garantías de derechos fundamentales, significa seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, todo aquello que nos reconoce y que nos permite vivir en sistemas que se asientan sobre dos grandes pilares: la democracia, que hace referencia a la legitimación del poder, y luego ese componente liberal que hace referencia al ámbito de derechos fundamentales que están protegidos y, en último término, garantizados por la justicia independiente. Hemos creído que el enfoque regional es en este momento el más adecuado, con independencia de que existan y que se produzcan, como se producirán,
conclusiones de aplicación global. Estamos en momentos en los que, frente a aquella nitidez en la división entre las democracias y los que no lo eran, propia de la Guerra Fría, existe una notable polvareda conceptual en torno a conceptos como democracia o conceptos como el de libertad. Hay estados revisionistas que no solamente son revisionistas en su juego de poder, sino que también quieren presentarse como una alternativa democrática a las democracias. Yo creo que uno de los objetivos precisamente de este proyecto tiene que ser poner orden en esta anarquía conceptual, en esta polvareda conceptual, y ver cuáles son las principales amenazas y cuáles son los procesos de deterioro del Estado de Derecho que resultan más amenazantes. Yo, a partir de este punto, quisiera pasar la palabra a Mira para que nos amplíe el sentido del proyecto y que también nos ofrezca al menos una primera evaluación, un primer análisis, en este caso, de un actor político y estratégico fundamental como es Rusia, que tiene también mucho que ver en esta crisis de la democracia y en esta polvareda conceptual con la que se pretenden buscar alternativas desde la democracia a lo que entendemos por democracia. Mira. Bueno, buenos días y muchas gracias, Javier, por tu generosa introducción. Ante todo, yo subrayaría de este proyecto primero porque es importante, ¿no? Es importante porque sufrimos claramente tanto en los países de democracia liberal, del sistema político de la democracia liberal, como en un nivel mundial a causa de las diferentes potencias revisionistas como son China, como es Rusia, como es Irán, ¿no? Y una de las ideas principales del proyecto, aparte de lo que has dicho tú, de ver cómo se desarrolla la democracia y los peligros, las vulnerabilidades de los sistemas políticos de la democracia liberal, yo creo que uno de los objetivos del proyecto es demostrar, en primer lugar, la claridad de conceptos y cuál es la diferencia entre la democracia liberal y la democracia iliberal o democracia soberana o democracia popular. Son conceptos que usan los países. En Rusia, por ejemplo, usa el concepto de democracia soberana, que es una definición de democracia populista, en el sentido de que cada país, según sus propias costumbres y su historia, desarrolla su propia democracia, ¿no? Pero esta democracia obviamente no es una democracia liberal y no es el concepto como se entiende en Occidente. China habla de democracia popular, y este concepto claramente tiene su raíz en la época comunista, cuando todos los países comunistas se llamaban a sí mismos democracias populares, ¿no? Por lo tanto, como Javier ha subrayado, es aclarar conceptos y señalar que todo esto no es lo mismo, que democracia soberana no es lo mismo que es la democracia liberal. Y hemos optado, yo espero que este sea el primer ejercicio de un proyecto a largo plazo, realmente, porque claramente democracia liberal está en crisis y tiene vulnerabilidades internas, así como tiene ataques continuos de las potencias revisionistas y países de la democracia iliberal a sus sistemas políticos, ¿no? Por lo tanto, yo espero que sea primer ejercicio de un proyecto largo. Hemos optado por diferentes regiones, primero porque obviamente no podemos tratar país por país, aunque cada país tiene sus peculiaridades, pero nos pareció importante, obviamente, analizar la democracia liberal en los países europeos, analizar la crisis de la democracia en los países de América Latina, el debilitamiento
en los de los procesos democráticos en América Latina, y lo que hemos llamado democracia, percepción de la democracia en los países del grupo BRICS. Y aquí tengo que aclarar una cosa, porque claro, BRICS es un catchy name para muchas cosas, que es un concepto que adoptó en su momento, en 2009, Goldman Sachs, pero realmente cada vez más supone un grupo de países muy diferentes entre sí. Y de entrada esta B es de Brasil, y creo que Brasil realmente no es un país que debemos comparar con Rusia y China. Con todos sus problemas que tiene, no es un país que no lo vamos a identificar con Rusia y China. Sabemos que este año Rusia preside al grupo BRICS, y sabemos también que varios países van a convertirse en miembros, entre ellos Irán. En este sentido, vamos a tener entre Rusia, China e Irán, pues claramente un grupo de los países revisionistas, cuyo objetivo principal es socavar el poder de los Estados Unidos y sus aliados, socavar el poder del Estado de Derecho y de los sistemas políticos de la democracia liberal, ¿no? De este grupo, de estas tres regiones que hemos elegido para el primer ejercicio de este proyecto, el más problemático y el que representa una amenaza mayor para el sistema político de la democracia liberal y el Estado de Derecho, son países del grupo BRICS, pero sin Brasil, ¿no? Quiero repetir esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, democracia hay que cultivarla, no es una cosa que se mantiene viva sin mimarla, cultivarla y cuidarla. Y yo creo que este proyecto en este sentido contribuirá en la manera que pueda para ello. Muchas gracias. Mira, Marcela, dentro de este enfoque regional que hemos considerado que puede ser importante, o el más adecuado, el más idóneo, sin duda el conjunto de América Latina es un escenario, primero, para nosotros extraordinariamente próximo, y por otra parte creo que desde el punto de vista del análisis político y académico que puede hacerse, es una región, digamos, extraordinariamente rica en experiencias. Alguno podría decir que incluso demasiado rica en experiencias que afectan al Estado de Derecho. También es verdad que, en fin, tenemos todos el recuerdo vivo, ni más ni menos que del Congreso de los Estados Unidos siendo asaltado. Bueno, cuando eso ocurre y cuando esos elementos de polarización y de cuestionamiento, ¿no?, de instituciones representativas se plantean, podemos pensar que algo grave está ocurriendo, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría, Marcela, que pudieras hacer una primera aproximación a lo que tú entiendes que deberían ser los elementos focales de un proyecto de esta naturaleza en relación con América Latina, en la que yo creo que se producen desde, en fin, países que mantienen de una manera, digamos, exigente y muy valiosa su institucionalidad, hacia otros que están irremisiblemente instalados o a punto de instalarse en una pura autocracia, ¿no? Bueno, así es, Javier. O sea, si uno piensa en la situación de América Latina, obviamente que son situaciones distintas entre los distintos países, pero hay elementos comunes que son preocupantes. O sea, si uno piensa en elementos comunes de erosión democrática o de amenaza al Estado de Derecho, podemos ver, bueno, tenemos países en que claramente o no hay democracia o que ella está en peligro, ¿no es cierto?, con países que definitivamente no permiten la competencia interna electoral, o países que no respetan los resultados electorales, u otros que en el fondo intentan sacar del poder por medio de la fuerza a presidentes elegidos democráticamente. Ahí tienes un grupo. Hay otro grupo que está avanzando de manera bastante rápida a democracias iliberales, es decir, o sea, se cumplen las reglas formales de elección de autoridades, pero una vez en el poder lo que hacen es asfixiar la libertad y minar la democracia,
con elementos tan comunes que nosotros ya vemos a diario, de hostigamiento a la prensa libre, de sorna al periodista que le quiere hacer alguna pregunta compleja a un presidente, etc. También tenemos otro elemento en común en América Latina que es complicado para la democracia y el Estado de Derecho, que es estados que no cumplen, estados que, o sea, la gente insatisfecha con el funcionamiento de su Estado al final se transforma en un descontento hacia la democracia, porque el gobierno no le cumple. ¿Y qué es lo que hay ahí? Servicios públicos, muchas veces de mala calidad, o falta de continuidad del servicio público. O sea, cuando tú tienes paro llamamos nosotros, o suspensión, ¿no es cierto?, del sistema educacional durante un mes, de la educación pública, bueno, ¿qué pasa? La gente se pone disconforme, no distingue, ¿no es cierto?, está disconforme con el Estado, pero al final está disconforme con la democracia. Yo diría que un cuarto elemento común que tenemos los países, ¿no es cierto?, aparte de estos problemas de países sin democracia, países avanzando hacia democracia liberal, estados que no cumplen, una cuarta amenaza que es muy fuerte es lo que está pasando con el narcotráfico y la amenaza a la seguridad, porque de qué libertad se puede hablar si tienes a las personas encerradas en sus casas y aún encerrada en tu casa te puede llegar una bala y matarte un familiar. ¿O de qué democracia hablamos si se están asesinando, ¿no es cierto?, candidatos, jueces, fiscales en diferentes países? Y lo último, quizás que yo diría de elemento común, tratando de ver en distintos países latinoamericanos, hay una crisis en el funcionamiento de los sistemas políticos. Nosotros tenemos, la gran mayoría, ¿no es cierto?, gobiernos son presidenciales, pero minoritarios. Por lo tanto, son presidentes que no pueden sacar adelante, algunos afortunadamente, ¿no es cierto?, su agenda con la que han sido elegidos, pero obviamente eso también genera un descontento ciudadano, porque al final hay un bloqueo permanente con estos gobiernos minoritarios y una crisis que es bastante común latinoamericana de los partidos políticos que están representando de cada vez peor forma a la ciudadanía y por lo tanto empiezan a surgir por el lado movimientos o populismos que no tienen esta institucionalidad partidista. Salió la palabra, Marcela, populismo. Pero es una gran amenaza a la democracia, entre otras cosas porque el populismo es un mal endógeno a la democracia, es algo que está ahí. Cuando hablamos de populismo no hablamos de juntas militares, no estamos hablando estrictamente, ¿no?, de opciones de fuerza, estamos hablando de una descalificación de la democracia en nombre de la democracia, ¿no? Y esto, bueno, es algo que nosotros hemos asociado hasta hace realmente poco tiempo con una parte de la cultura política latinoamericana. El populismo era una palabra que se asociaba con, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista intelectual, es decir, los que han elaborado sobre el populismo procedente de América Latina, y sin embargo está muy presente en Europa en este momento. Y la otra cuestión importante, y ahora me dirijo a ti, Mira, es la desinformación como estrategia para desgastar, para deteriorar, para desacreditar la narrativa democrática. Y ahí, en fin, Rusia se lleva la palma. No se trata de conseguir, en fin, influenciar en una elección concreta, sino de ir generando un entorno de deslegitimación de la democracia como sistemas débiles, sistemas que no son capaces de mantener las identidades o los valores, en este caso occidentales, sistemas que están secuestrados por élites extractivas, ¿no?, frente a soluciones o representaciones como el caso de la Rusia de Putin, a quien se ha llegado a beneficiar con la condición de abanderado de los valores cristianos. Y hay incluso pues una línea cristiana integrista que considera que, en fin, que Putin es un representante del cristianismo coherente, que incluso ha ido a batallar a Siria para defender el legado cristiano frente a los ataques del ISIS, ¿no? Yo creo que estos dos temas dan para mucho, tanto populismo como desinformación, porque representan un ataque ideológico desde posiciones distintas, pero realmente novedoso, ¿no?
los que vemos que la democracia es atacada en nombre de la democracia, de una democracia pura, de una democracia auténtica, no contaminada por los procedimientos viciados parlamentarios, por los acuerdos políticos entre partidos, ya no se puede decir que hay habitaciones llenas de humo, porque ya no se fuma en las reuniones, y por otra parte la desinformación como una estrategia de deterioro, de socavamiento de las bases culturales, ideológicas, narrativas de la democracia. Sí, no, me gusta mucho este vínculo que has hecho entre populismo y desinformación. Realmente ambos se nutren del sistema político de la democracia liberal y ambos disfrutan del derecho de libertad de expresión. Gracias a la libertad de expresión que hay en sistemas políticos de democracia liberal, ellos pueden usar, digamos, diferentes instrumentos para contagiar y sobre todo y transmitir una cosa que tienen en común, que es hablar, exponer ciertas dogmas o mentiras o medias verdades, mezclándolas con emoción, ¿no? Es un poco populismo y desinformación tienen esto en común, ¿no? Desinformación, yo creo que también aquí es muy importante subrayar que desinformación no es lo mismo que fake news, que una noticia falsa. Desinformación es un instrumento de la estrategia política. Cuando hay una desinformación, detrás de ello hay un objetivo político y una estrategia política. Aunque en caso de Rusia el uso de desinformación como instrumento empezó con la revolución bolchevique, los comunistas la inventaron, luego la doctrina militar de la Unión Soviética la explicó en sus medidas activas. El gobierno de Vladimir Putin la ha empezado a usar como un instrumento muy barato, mucho más barato que por ejemplo, un enfrentamiento abierto político que puede ser con un país democrático. Es un instrumento barato, es un instrumento eficaz y es un instrumento que gracias a las llamadas nuevas tecnologías, las redes sociales, se expande muy rápidamente y tiene un gran poder de la influencia, ¿no? ¿Cuáles son objetivos de Rusia? Pues tampoco han cambiado mucho desde la Unión Soviética. Lo que decía el jefe del KGB en Pacífico en los años 60, Sviatoslav Levchenko, él dijo: mira tus vulnerabilidades y encontrarás el KGB. Pues bueno, mira tus vulnerabilidades y encontrarás a Rusia. Y el FSB ahora se llama, ¿no? el KGB. Encontrarás al Kremlin. ¿Por qué? Pues bueno, porque es fácil usar vulnerabilidades mirando cada país particularmente. En caso de España, ¿cuáles son las vulnerabilidades? Pues obviamente independentismo, los nacionalismos radicales, las inmigraciones, un asunto, institución de la monarquía. Son todos temas, obviamente durante la COVID, son temas favoritos que ha usado Sputnik o Russia Today en sus narrativas sobre España. España no es un país particularmente interesante para Rusia como tal, pero es muy interesante porque es miembro, en el sentido de que es miembro de la Unión Europea y que es miembro obviamente de la OTAN. Este es el atractivo de Rusia, para Rusia en caso de España. Italia tiene otro, Francia, cada país tiene su propia vulnerabilidad que Rusia intenta aprovechar. El objetivo final es acentuar la polarización social, acentuar las divisiones sociales dentro de un país, porque esto siempre socava el poder democrático y el poder, en este caso de España, como miembro de la Unión Europea o la OTAN. Y una cosa solo más sobre los cristianos y sobre Rusia como país que lucha por los valores tradicionales, familiares. La tercera Roma, siempre ha sido la tercera Roma, la misión, el excepcionismo ruso, el mesianismo ruso
de tener que salvar al mundo. Los rusos todo el rato tienen que salvar a alguien. Como tercera Roma, salvaban a los cristianos del Imperio Otomano y de los cristianos ortodoxos que vivían en los países católicos. Luego esto ha evolucionado, pero ahora nos encontramos, mucha gente habla que hay una nueva guerra fría, en esto no voy a entrar, pero sin duda alguna, uno del enfrentamiento entre Rusia y las democracias liberales es la guerra cultural, las guerras culturales. Rusia se ha presentado y está vinculada con las organizaciones de los cristianos, tanto en los Estados Unidos como aquí. Yo en España veo en la prensa que hay algunos que dicen que Putin es magnífico porque defiende a los cristianos. Rusia se presenta en las guerras culturales como la defensora de los cristianos, del matrimonio clásico. La constitución rusa defiende matrimonio como única forma de unión entre hombres y mujeres. Homosexualidad está prohibida, todas las organizaciones LGTBI están prohibidas y, por supuesto, Rusia es de nuevo tercera Roma porque salva a los cristianos. Y esto es una tradición rusa desde el siglo XV. Estamos, 6 siglos después, Rusia todavía tiene este mesianismo de salvar al mundo y sobre todo de salvar cristianos. Y esto no forma parte de la desinformación, forma parte de la guerra cultural, y mientras desinformación socava directamente el poder de las democracias, porque es una estrategia política, lo repito, en caso de las guerras culturales, Rusia está ganando en todas partes, incluidas las democracias liberales, con su discurso de los valores tradicionales, ¿no? Y este es otro frente que se abre con Rusia. Que tiene consecuencias importantes también para la deslegitimación de la democracia occidental como un sistema que genera todas esas disfunciones, ¿no? Estamos en eso. Marcela, a mí me gustaría, ya que estamos metidos en pleno diálogo, que pudiéramos hablar sobre el proceso constitucional chileno. Yo no sé si hablar de un proceso constitucional fallido o de un proceso constitucional exitoso, en el sentido de que se han analizado, se han puesto sobre la mesa dos opciones y al final parece que con claridad la mayoría de los ciudadanos chilenos lo que han decidido es, en fin, seguir adelante sin grandes convulsiones constitucionales, ¿no? Es verdad que el primer proyecto que contó en España con abogados importantes, y esa es mi impresión personal, y tampoco quiero que vayas mucho más allá, sí que dio la medida de hasta dónde una determinada izquierda estaba dispuesta a llegar, y cómo de alguna manera se convirtió en una Biblia de la posmodernidad izquierdista, sumada con todos estos elementos del discurso indigenista, plurinacional, en fin. Yo creo que sin embargo hubo pronto, ¿no?, un diagnóstico bastante certero por parte del electorado chileno en su conjunto, al que luego se le ofreció una propuesta que rechazó, ¿no? Bueno, ya con esta experiencia y retrospectivamente, ¿qué se puede ver, qué se puede analizar, qué se puede evaluar, cómo se puede evaluar la experiencia constitucional chilena, y si realmente se puede considerar como un fracaso o como un éxito del electorado chileno? A ver, a mí me parece que es claramente un éxito, ¿eh? Un éxito por distintas razones, porque se ha terminado como de revelar la verdad de toda esta agenda constituyente. Chile venía hace mucho tiempo con esta presión de usar el tema constitucional como una agenda política, teniendo una constitución que lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos. Yo era diputada cuando él hace la mayor reforma a la Constitución en Chile, el año 2005, tan grande esa reforma que pide firmarla.
sale la firma, ¿no es cierto?, de Pinochet y queda la firma de Ricardo Lagos con un mensaje de que al fin Chile tiene una constitución plenamente democrática. Bueno, esa constitución es la que nos ha regido con distintos gobiernos. Con esa constitución ha podido gobernar gobiernos socialistas, gobiernos de derecha, etc. Y se inicia, ¿no es cierto?, por la fuerza en el estallido de violencia del año 2019, esta presión, y se entrega este proceso constituyente, ¿no es cierto?, que parte con mucho apoyo ciudadano, con un plebiscito inicial en que el 80% de los chilenos, casi el 80%, dice que quiere una nueva constitución. Y en esa primera convención, lo que se hace con un sector que tiene la mayoría completa, la izquierda más refundacional tiene la mayoría para escribir el texto solo, y a su antojo, y yo creo que lo novedoso es que lo hacen, lo escriben, y por lo tanto nos muestran a Chile, al resto de Latinoamérica y un poco al mundo, ¿no es cierto?, qué tan lejos quieren llegar si se les deja. Ellos ponen por escrito, no ya un programa de gobierno que tú lo puedes cambiar, ¿no es cierto?, muchas veces cuando estás en el poder, sino que ponen por escrito su diseño institucional. Y ese diseño institucional es como tú dices, destruye la democracia, se acababa el control de poderes, se acaban los órganos autónomos, se acaba un poder judicial autónomo, el que gana la primera elección se lleva la pelota para la casa, por así decirlo, y por lo tanto se termina el juego democrático, se acaba la igualdad ante la ley, se pone en privilegio a distintos grupos en razón de su etnia. Chile tenía una sobrerepresentación de pueblos indígenas en esa constitución y bueno, se fracciona la nación, ¿no es cierto? Se reconocen más de 10, 12 naciones distintas y a esas naciones se les garantiza un territorio, se les garantiza autonomía, se les garantizan derechos que al resto de los chilenos no indígenas se les garantizaban. O sea, se establecen cosas un ejemplo concreto, pero tan absurdo que el derecho de propiedad queda mejor garantizado para el chileno indígena que para el chileno no indígena. Los chilenos indígenas pueden crear nuevos colegios, los chilenos no indígenas no los pueden crear con total libertad. Entonces, bueno, se debilita completamente el derecho de propiedad, o sea, todas las bases de la democracia y el Estado de Derecho. Y ese texto es rechazado mayoritariamente por una ciudadanía. La verdad que nunca pensamos en un inicio que eso iba a ocurrir. Yo era parte de esa convención en un sector completamente minoritario, en que nos estaban de verdad aprobando todas estas normas, pero que fue ese microclima, ¿no es cierto?, que se aprobaban normas con esa mayoría adentro, fueron rechazadas por una ciudadanía, con una salvedad, que esa votación final se hizo con voto obligatorio. Chile no tenía voto obligatorio y hoy día ya lo tiene, y eso ha sido muy relevante, que muchos sectores que no estaban movilizados por esta polarización, etcétera, votaron, y votaron con sentido común. Y yo creo que ahí se marcó el destino del proceso constituyente. Daba lo mismo que el segundo texto fuera distinto, porque Chile ya aprendió que una constitución no era la solución a sus problemas y que una constitución podía agravarle y generarle un daño institucional a la democracia que no estaba dispuesto a pasar. Entonces, la gente no le importó que el segundo texto fuera distinto, no le importó que el segundo texto lo hicieran otro. O sea, la gente ya se cansó, dijo, la constitución no es el problema, vamos a solucionar los problemas que tenemos. Y yo creo que eso es, y quizás la mayor lección es esa, es de que pudimos ver por escrito lo que esta nueva izquierda o esta izquierda más extrema o más refundacional quisiera llegar a hacer con nuestros países si se les permite. Lo pusieron por escrito, lo sometieron a las urnas y esta vez perdieron. Yo, Marcela, creo que además ese tema suscita una cuestión que es muy relevante también cuando estamos hablando un poco de lo que serían las bases culturales, ¿no?, ideológicas del Estado de Derecho y de la democracia, que es la memoria histórica o la memoria democrática, el carácter verdaderamente subversivo que se ha querido dar desde algunos sectores a la utilización de la llamada memoria histórica en ese sentido, no tanto para buscar un recuerdo, una reconsideración ecuánime de episodios negros en nuestra historia, sino más bien como una forma de impugnar lo que había. Y en ese sentido yo creo que el caso de Chile y el caso de España han sido casos muy parecidos, donde se producen transiciones democráticas, creo que ejemplares. Yo recuerdo, siendo un joven funcionario, acompañaba en la misión oficial al entonces presidente del gobierno y a la toma de posesión de Patricio Aylwin, con aquel gran acto que nunca olvidaré en el Estadio Nacional, que tenía además unas connotaciones verdaderamente trágicas y sórdidas, ¿no?, y dramáticas para los chilenos, ¿no? Y cómo, sin embargo, la consigna era: hay que acabar con la Constitución de Pinochet, cuando, en fin, como bien acabas de decir, es una Constitución profusamente reformada, y al final resultaba conmovedor
cómo la izquierda en el segundo referéndum lo que pedía era el no para quedarse con la Constitución de Pinochet, ¿no? Es decir, era una enseñanza importante. En España esa utilización de la memoria histórica se ha utilizado también para impugnar lo que es una transición política ejemplar, que se entiende o que se pretende desacreditar como un pacto, en fin, ilegítimo y a escondidas para, en el fondo, que todo siguiera igual, ¿no? Y una especie de neofranquismo, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y el tema de la memoria está suscitado ahora también, sí, en Rusia y en el entorno más próximo a Rusia, con una un verdadero blanqueo de lo que ha significado Stalin, de lo que significó el comunismo. Pues yo creo que, bueno, en caso de Rusia, claramente uno de los chistes favoritos entre los rusos es que el futuro no representa un problema, sino el pasado, porque es imprevisible. Pero lo que claramente en caso de Vladimir Putin, en caso de China, en caso de Irán, hay aquí elementos de que los legados imperiales se usan para dar legitimidad al poder actual. En estos tres países clarísimamente. Han sido grandes imperios y han fracasado en convertirse en un Estado-nación que es el marco necesario para el Estado de Derecho y de la democracia liberal. Ellos han fracasado en convertirse en un Estado-nación y tampoco son imperios. Ellos asimismo se llaman Estado-civilización, pero eso no quiere decir nada realmente. No es un marco de una institución multilateral internacional, no hay estatus de un Estado-civilización. ¿Por qué se llaman así? Pues porque usan el pasado, porque usan sus legados imperiales para autodesignarse más derecho de lo que tiene un Estado-nación. ¿Cuáles son estos derechos? Pues interferir en la política interior de sus vecinos, legitimar obviamente su propio poder, porque Putin en este caso se presenta como la única persona capaz de unir dos legados, el legado imperialista zarista y el legado imperial comunista, y por lo tanto esto le da derecho en el espacio postsoviético. En caso de China y en Irán lo vemos lo mismo en Oriente Medio, ¿no? Turquía está allí, aunque está de miembro de la OTAN, ¿no? Son postimperios que no se han convertido en Estado-nación y por lo tanto no en la democracia, en un sistema político de democracia liberal, por mucho que este sea imperfecto, pero sirve como marco del Estado de Derecho. Entonces, el pasado es imprevisible en estos países. Y yo creo que en este hecho estos países nutren sus ambiciones revisionistas hacia el orden mundial y por supuesto legitiman un poder de la democracia iliberal. Me pesa, pero tenemos que acabar. En todo caso, lo que sí queda claro es que esto ha sido algo más que una introducción y que si esto es la introducción, pues yo invito a pensar en lo interesante que va a ser este proyecto de investigación. Yo agradezco mucho, a Marcela Cubillos agradezco mucho a Mira Milosevic su participación. Hemos hablado de América Latina, hemos hablado de Rusia, se suponía que íbamos a hablar de Europa, hablaremos de Europa sin duda, que también da para mucho, y yo quisiera emplazar a todos los que han seguido esta primera conversación a que continúen haciéndolo en sucesivas ocasiones y les emplazamos naturalmente y nos emplazamos a la presentación del informe el próximo mes de abril, en el que daremos cumplida cuenta de todo esto de lo que hemos empezado hoy a hablar. Muchísimas gracias. Gracias.